Estados Unidos anunció que se retira del Tratado de Misiles Nucleares de corto e intermedio alcance con Rusia, un tratado histórico que se firmó hace 30 años entre Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev. El retiro de Estados Unidos de esto genera naturalmente tensión bilateral entre Washington y Moscú, al mismo tiempo siembra inquietud en Europa. Quien mira esto con mucha atención es China. Vemos un informe. They have not adhered to the spirit of that agreement or to the agreement itself. Russia. China is not included in the agreement. They should be included in the agreement. El unilateralismo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresado en su eslogan America First, sigue avanzando para desmontar pilares de la política exterior estadounidense consolidados desde hace años y respetados por sucesivas administraciones tanto demócratas como republicanas. Esta vez es el turno del tratado INF, por las siglas en inglés, Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, firmado entre Washington y Moscú hace exactamente 30 años para controlar y eliminar los misiles nucleares y convencionales basados en tierra y con un alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros. El tratado INF fue rubricado en Washington por el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan y el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética Mikhail Gorbachev, consiguiendo que se destruyeran 2.700 misiles nucleares y no nucleares de los países, inaugurando además un sistema de inspecciones mutuas de instalaciones militares. Trump anunció que su país se retiraría de este acuerdo, que fue fundamental para disminuir las tensiones acumuladas a lo largo del periodo de la Guerra Fría, acusando a Rusia de violarlo. Una decisión que ratificó su asesor de seguridad nacional, el ultraconservador John Bolton, durante una visita a Moscú. I think it was important from our perspective, as President Trump said on Saturday and said again yesterday, to deal with the question of Russian violations of the INF Treaty. It's a position Russia doesn't agree with, but which we feel very strongly about. So there's a new strategic reality out there. This was a Cold War bilateral ballistic missile related treaty in a multipolar ballistic missile world. Aunque la anulación de este acuerdo suponga para algunos analistas un eventual conflicto de poderes, ya que se trata de un tratado bilateral ratificado por el Congreso estadounidense, es muy probable que Trump consiga su propósito mediante los poderes delegados al Ejecutivo o a través del mismo Congreso si los republicanos conservan la mayoría en las elecciones de medio término del próximo 6 de noviembre. La respuesta del presidente ruso Vladimir Putin fue terminante. Se trata de un paso peligroso y, si Estados Unidos lo da, Rusia no tendría más remedio que instalar en su territorio misiles que apunten a cualquier ciudad europea que albergue sistemas misilísticos norteamericanos. Es que el tratado INF, por el alcance de los misiles que abarca, estaba pensado para mantener un equilibrio de fuerzas en territorio europeo, algo que la retirada de Washington rompería. Por eso, hay preocupación en la OTAN y en los principales aliados europeos de Estados Unidos. Сможем ли мы ответить? Сможем, и это будет очень быстро и эффективно. У нас ведь что является формальным предлогом для возможного выхода наших партнеров из договора СМД? Обвинение в наш адрес, что мы якобы его нарушаем. Но, как обычно, никаких доказательств для этого не предъявляется. А Соединенные Штаты уже его нарушили. Además de acusar a Rusia de no cumplirlo, el argumento de Trump y sus asesores es que el tratado quedó obsoleto, sobre todo porque no incluye a China, a la que el Pentágono ve como el rival más peligroso para la hegemonía estadounidense. 单方面退约将造成多方面的消极的影响。需要强调的是，就退出条约问题拿中方说事儿，完全是错误的。我们希望有关方面呢能够珍视多年来之不易的成果，通过对话协商，慎重的、妥善的处理与条约相关的问题，在退约的问题上三思而后行。Las denuncias de presuntas violaciones rusas al tratado INF no son nuevas. Washington
Ya lo había hecho en 2008, cuando Moscú realizó pruebas de nuevos sistemas de misiles balísticos móviles. Y el Kremlin también acusó a los estadounidenses de violarlo al establecer bases capaces de lanzar misiles Tomahawk en Polonia y Rumania, su antiguo patio trasero. Uno de los puntos en los que se prevé que Moscú despliegue misiles de rango intermedio es el enclave de Kaliningrado, sobre el mar Báltico, lo que dejaría una parte importante de Europa al alcance de estas armas. Trump y Putin tendrán oportunidad de conversar de estos temas el próximo 11 de noviembre, cuando se verán en París para una nueva cumbre bilateral. Pero la alarma está instalada en Bruselas y aunque China no está incluida en el acuerdo, el fin de ese tratado clave incrementará las tensiones ya existentes con ese país. La desestabilización derivada de la jugada que pretende Trump es amplia y su onda expansiva modificará inevitablemente los balances estratégicos en todo el planeta. ¿Y cuál es el argumento de Estados Unidos para retirarse? Hay una frase interesante, no digo que sea correcta, pero interesante, de John Bolton, el asesor especial de seguridad de Donald Trump, que estuvo reunido con Putin, y dijo: este tratado es un tratado bilateral en tiempos en que la política ya no es más bilateral, la política es multilateral, entonces no tiene sentido, eso es lo que dijo. Y después dio otro argumento que me pareció interesante, no digo que lo suscriba, estoy tratando simplemente de repetirlo, que es que si ese tratado se aplicara a China y Corea del Norte, deberían destruir 2/3 de su arsenal nuclear. Es decir, que Estados Unidos, el argumento de la Casa Blanca es que Estados Unidos está constreñido por un tratado que no se aplican a otros países, digamos. Y ahí está no solo Rusia lo ha violado, como dice Estados Unidos, supuestamente, sino que además hay otros países, notoriamente China, que es hoy el gran enemigo y el foco de tensión con Trump y demás, que no lo respetan simplemente porque no lo han firmado, entonces no tienen por qué respetarlo. No están dentro de ningún tratado y esa es la gran preocupación, Raúl. Tomó nota China del mensaje o del llamado telefónico que recibió de parte de Trump, porque podría haber quedado al margen, no era parte del tratado, supuestamente no le afectaba directamente, sin embargo veíamos recién imágenes de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores que en un pronunciamiento que en el sentido diplomático es bastante duro, plantea a China que protege firmemente sus intereses legítimos y rechaza cualquier forma de chantaje a través de una decisión que es completamente injustificable e irrazonable. También hizo alusión de que por ahora es un anuncio de Trump y en un lenguaje habitual de China dijo, espera que Estados Unidos pueda mirar antes de saltar, como diciendo, advertir de que tomen nota de cuál es la situación y que no es razonable apuntar hacia... Ese pensar tres veces que veíamos recién que ahí decía. ¿Y de qué clase de ejercicios militares podemos estar hablando en último tiempo, Natalia? Y bueno, digamos que ahí ambos se están como mostrando el cuchillo, ¿no? Afilado. Todos, porque los rusos, nosotros hablamos en el noticiero de las maniobras militares rusas que fueron las mayores de la Guerra Fría, desde la Guerra Fría. En su momento dijimos que eran 300.000 militares que iban a participar, fueron menos y demás, pero no llegaron a 100.000, pero finalmente fue importante y las vio Occidente, las leyó y fueron en todo el territorio, centro, pacífico. Un despliegue importante. ¿Qué es lo que hay ahora? La OTAN acaba de lanzar un operativo y recordemos que la Unión, Europa en sí misma es la que está un poquito resguardada con el control de estos misiles que forman parte del acuerdo que se va a retirar, del que se va a retirar los Estados Unidos. El ejercicio de la OTAN, que según las autoridades no está relacionado con esta retirada y con este problema que hay, tampoco con lo que hizo Rusia, sí está relacionado. Sacan 31 países, de los cuales 29 son de la OTAN, más Suecia y Finlandia, 50.000 militares. Es descomunal en lo que hace a barcos, 65 barcos, 250 aeronaves, 10.000 vehículos. Es importante. Ahora bien, hay una puerta de diálogo. Vladimir Putin y Donald Trump se pueden llegar a ver en París. Y si no se ven en París, se van a ver aquí, en Buenos Aires, en la cumbre del G20, el 30 de noviembre o 1 de diciembre.
Ahora, ¿cuál es la estrategia de seguridad de Estados Unidos en este momento? Básicamente está respondiendo justamente a esa estrategia de seguridad nacional y no casualmente de cara o a días de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Trump tiene una necesidad, esa estrategia de seguridad nacional lo avala porque dice que Estados Unidos debe mantener la ventaja sobre su principal competidor, que en este caso es Rusia. Trump necesita preservar su imagen 2016, cuando gana las elecciones, para estas elecciones. Entonces, por un lado, queda a un costado o queda al margen el asesinato de Khashoggi, del periodista árabe. Por otro lado, queda al margen la disputa con China. Y también queda al margen la eventual relación con Vladimir Putin, que ha respondido de forma bastante agresiva. ¿Por qué? Porque ha dicho que esto entraña el riesgo de una carrera armamentista. A su vez, la Unión Europea está en una segunda bandeja arriba, mientras en Rumania ya ha instalado una base antimisiles, un escudo antimisiles, que es justamente a lo que se opone Rusia, que Estados Unidos avance en Europa de cara a Moscú. Como había hecho en su momento George Bush con en aquel 2001, escudo, claro, y este tratado en Polonia que vence en y 2021. República Checa.